Bienvenidos, queridos oyentes, al Club de las Transiciones, un espacio donde exploramos los giros más profundos y transformadores de la vida humana. Soy su anfitrión, Carlos Ospina, y hoy tenemos el privilegio de sumergirnos en una historia que estoy seguro se identificará con muchos de ustedes. Piensen por un momento, ¿cuántas veces hemos sentido que la vida de repente nos lanza a un territorio desconocido? Que esa melodía familiar con la que hemos vivido comienza a desafinarse, a silenciarse. ¿Cuántas veces el cuerpo o la mente nos envía señales inequívocas de que algo profundo está cambiando en nuestro interior, empujándonos a redefinir quiénes somos? Hoy les invitamos a conocer a Lucía, una mujer cuya vida, aparentemente perfecta y bien orquestada, se vio sacudida por una de las transiciones más íntimas y poderosas que una mujer puede experimentar. Su historia es un viaje auténtico a través de la incertidumbre, la redefinición y, en última instancia, la búsqueda de una nueva armonía. Prepárense para conectar con sus luchas, sus vulnerabilidades y sus sorprendentes descubrimientos. Porque en el viaje de Lucía, quizás encuentren un espejo para sus propias experiencias, una chispa que clarifique su pensamiento y les ofrezca un significado especial a sus propios procesos de cambio. Quédense con nosotros, la historia de Lucía está a punto de comenzar. Vamos por eso. Lucía había diseñado su vida con la precisión de una sinfonía bien orquestada. A sus 48 años, su hogar era un santuario de calma y orden. Sus 2 hijos mayores ya independizados y su esposo Daniel, un pilar de estabilidad predecible. Dirigía con eficiencia una pequeña librería especializada en clásicos, donde el aroma a papel viejo y café fresco eran su mantra diario. Sus días transcurrían en un ritmo suave, predecible, con la satisfacción silenciosa de haberlo logrado. Había alcanzado esa meseta donde la ambición se convierte en contentamiento y la novedad en una dulce rutina. Pero bajo la superficie, una disonancia sutil comenzaba a vibrar. Pequeños olvidos, lapsus en el nombre de un autor, una irritabilidad que no reconocía en sí misma y una dificultad para conciliar el sueño que antes era impensable. Lo atribuía al estrés, a la edad, a la normalidad de la vida, hasta que llegó la primera ola de calor. Un ardor inexplicable que la invadía desde el interior, dejándola sudorosa y confundida en medio de una tarde tranquila en la librería. No era el calor del verano ni la fiebre, era una sensación ajena, invasiva, que la despojó de su acostumbrada compostura. Esa noche, el insomnio fue su único compañero. Mientras su mente, antes un remanso, ahora era un torbellino de pensamientos sin dirección. Algo se estaba rompiendo. La melodía de su vida, antes tan familiar y predecible, empezaba a silenciarse, dando paso a un eco inquietante. ¿Qué anhelos o miedos silenciosos existían ya bajo la superficie de la vida de Lucía, esperando ser desenterrados por este evento, incluso antes de que el personaje lo supiera? ¿Y cómo esto podría clarificar el pensamiento del lector o darle un significado especial a su propia experiencia? ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a la aparente estabilidad sin darnos cuenta de las corrientes subterráneas que ya nos empujan hacia un cambio inevitable? ¿Qué parte de nuestra identidad creemos inmutable solo para descubrir que la vida tiene otros planes? Las olas de calor se hicieron más frecuentes, el insomnio crónico y una niebla mental se instaló en su cabeza, haciendo que los nombres y las fechas bailaran fuera de su alcance. La paciencia de Lucía, antes inquebrantable, se deshilachaba con cada sofoco inesperado. Cada noche en vela, pequeñas discusiones con Daniel se volvieron explosiones desproporcionadas, y la alegría que solía encontrar en su librería se opacó por la constante batalla contra su propio cuerpo.
Se sentía ajena a sí misma, como si una extraña hubiera ocupado su lugar. El diagnóstico médico, climaterio y menopausia fue una etiqueta clínica que apenas arañaba la superficie de su tormento. No era solo un fin biológico, era una crisis de identidad. Sus miedos internos se magnificaron. Estaba perdiendo su mente, su atractivo, su propósito. Se miraba al espejo y veía a una mujer que no reconocía, una sombra de la Lucía segura y controlada que siempre había sido. Los obstáculos externos no tardaron en aparecer. Una crítica negativa de un cliente, antes algo trivial, ahora la sumía en una espiral de dudas sobre su capacidad. Daniel, aunque intentaba ser comprensivo, no lograba entender la profundidad de su angustia, lo que generaba una brecha emocional entre ellos. La soledad se convirtió en un compañero constante. Lucía se encontró luchando no solo contra los síntomas físicos, sino contra la sensación de que su vida, tal como la conocía, se desmoronaba. Era un muro infranqueable de incertidumbre y desesperación. Un muro infranqueable o una puerta oculta que el personaje aún no ve, invitándolo a buscar nuevas ideas para resolver problemas de manera diferente. Este conflicto ¿no resuena acaso con esas épocas en nuestras propias vidas donde la adversidad nos empuja a buscar caminos que nunca antes habíamos considerado? ¿Qué lecciones amargas o revelaciones dolorosas se gestan en esta arena de conflicto que lo ayudarán a mejorar día a día? La amargura de la incomprensión y la frustración la obligaron a mirar hacia adentro, a preguntarse qué valor tenía más allá de lo que los demás veían. La vulnerabilidad de Lucía es la nuestra, la lucha por mantener la compostura cuando el mundo interior se desmorona. Lucía se negaba a ser una víctima pasiva. La desesperación le dio una chispa, una rabia latente que la impulsó a buscar nuevas ideas. Primero, se sumergió en libros sobre la menopausia. No solo los médicos, sino aquellos que abordaban la experiencia desde una perspectiva holística, cultural e incluso espiritual. Descubrió comunidades en línea de mujeres que compartían sus luchas y victorias y por primera vez en mucho tiempo se sintió menos sola. Aprendió sobre la importancia del autocuidado, no como un lujo, sino como una necesidad vital. Comenzó con pequeños pasos, incómodos y a menudo fallidos. Incorporó caminatas matutinas en el parque, intentó meditación, con resultados hilarantes al principio, y experimentó con cambios en su dieta. Hubo días de frustración, de recaídas en el insomnio y la irritabilidad. Una mañana, después de una noche especialmente mala, se encontró llorando frente a Daniel. No de ira, sino de agotamiento y tristeza. Esa vulnerabilidad inusual en ella abrió una puerta. Daniel, al verla tan despojada, pudo finalmente acercarse, no con soluciones, sino con el simple acto de escuchar. Lucía se dio cuenta de que la verdadera transición no era solo hormonal, sino también una profunda reevaluación de sus prioridades. Decidió reducir sus horas en la librería, delegando más responsabilidades. Al principio la culpa la carcomía, pero el espacio que se abrió en su vida la llevó a explorar una antigua pasión: la pintura. Sus primeros cuadros eran caóticos, reflejo de su estado interior, pero a medida que avanzaba, sus pinceladas se volvían más fluidas, más vibrantes. Los errores no eran fracasos, sino oportunidades para experimentar, para encontrar su propia voz artística. Compartió sus obras con un pequeño grupo de amigas y la vulnerabilidad de mostrar algo tan íntimo fue un acto de liberación. Lucía tuvo que sacrificar su imagen de mujer perfecta y controlada, la comodidad de su rutina inquebrantable para abrazar la imperfección y la autenticidad de su nuevo ser. Tuvo que soltar la necesidad de aprobación externa y la creencia de que su valor residía en la productividad. Cada paso, por pequeño que fuera, era una afirmación de su propia resiliencia.
mostrando que la mejora es un proceso continuo de adaptación y autodescubrimiento. Lucía no despertó un día sin síntomas, ni su vida regresó a su normalidad anterior. La transición no fue un destino, sino un proceso continuo de adaptación y crecimiento. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. La niebla mental se disipaba gradualmente. Su sueño era más reparador y los sofocos, aunque presentes, ya no la controlaban. Y lo más importante es que había encontrado una nueva conexión con su cuerpo y con ella misma. La irritabilidad dio paso a una autocompasión que antes no conocía. Su relación con Daniel se había profundizado, construida sobre una comprensión mutua de la vulnerabilidad. Él había aprendido a escuchar y ella a comunicar sus necesidades sin miedo. La librería seguía siendo su pasión, pero ahora la gestionaba con una renovada perspectiva, más consciente de la importancia del equilibrio y la conexión humana. Sus cuadros, algunos de los cuales ahora adornaban las paredes de la librería, eran un testimonio visible de su renacimiento creativo. Había descubierto que la menopausia no era el fin de su vitalidad, sino el comienzo de una nueva fase, una segunda primavera, donde la sabiduría y la autenticidad florecían. Lucía había trascendido la adversidad no superándola, en el sentido de eliminarla, sino integrándola en su narrativa, transformándola en una fuente de fortaleza y propósito. Lucía ganó una comprensión más profunda de sí misma, una autenticidad inquebrantable, una relación más rica con su esposo y una pasión creativa que había estado dormida. Y así cerramos el capítulo del viaje de Lucía. Su historia es un eco conmovedor de la verdad que nos legó Carl Jung, famoso psiquiatra y psicólogo suizo, y que dijo: todo lo que se resiste persiste, y todo lo que se acepta se transforma. Al inicio, Lucía se encontró en la encrucijada de una disonancia sutil, experimentando pequeños olvidos, lapsus, una irritabilidad que no reconocía, y el ardor inexplicable de las olas de calor. Su respuesta inicial fue de resistencia, atribuyéndolo al estrés o a la edad, e incluso sintiendo que una extraña había ocupado su lugar. Esta negación y lucha interna contra los síntomas y la crisis de identidad magnificaron sus miedos, creando un muro infranqueable de incertidumbre y desesperación, que hizo que la alegría se opacara por la constante batalla contra su propio cuerpo. Su resistencia inicial hizo que la sinfonía desafinada persistiera, sumiéndola en una profunda soledad y angustia. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando Lucía se negó a ser una víctima pasiva. Esa chispa, una rabia latente, la impulsó a buscar nuevas ideas y, crucialmente, a comenzar un proceso de aceptación. Al sumergirse en el conocimiento de la menopausia y las experiencias de otras mujeres, y al permitirse la vulnerabilidad inusual frente a Daniel, abrió una puerta a una nueva conexión al aceptar su condición y las transformaciones que implicaba. Lo que aceptamos empezó a transformar su realidad. Dejó ir la imagen de la mujer perfecta y controlada para abrazar la imperfección y autenticidad de su nuevo ser. Explorar la pintura fue un acto de liberación y su relación con Daniel se profundizó en una comprensión mutua de vulnerabilidad. La frase de Jung se convierte en el compás final de su historia. La aceptación activa de su transición, en lugar de la resistencia estéril, fue la clave para que Lucía no solo superara la adversidad,
sino que la integrara en su narrativa, transformándola en una fuente de fortaleza y propósito. Su viaje nos enseña que el climaterio y la menopausia no son un fin, sino el comienzo de una nueva fase, una segunda primavera, donde la sabiduría y la autenticidad florecían. Al final, Lucía no eliminó los síntomas, sino que encontró una nueva conexión con su cuerpo y con ella misma, alcanzando una renovada armonía al aceptar y abrazar su verdadero yo en evolución. Si esta historia tiene significado para ti y deseas escuchar más, suscríbete al canal del Club de las Transiciones para no perder ninguna de nuestras historias. Lo más importante, te animamos a compartir tu propia historia de transición. ¿Qué cambios te han molestado? ¿Qué herramientas encontraste? ¿Qué lecciones aprendiste? Tu experiencia tiene el poder de clarificar el pensamiento y facilitar la mejora diaria de alguien más. El Club de las Transiciones es la puerta para llegar y contar tu historia. Acércate a nosotros. Dale like y comparte.